En lo profundo de un bosque que parecía olvidado por el tiempo, vivían dos hermanos, Samuel y Elías. Huérfanos desde muy jóvenes, heredaron más que un oficio, heredaron el silencio, el frío y la mirada perdida de un padre que murió una noche helada, con la manta rota hasta el pecho y el alma hecha pedazos. No hubo ataúd, ni entierro digno. Solo una cruz improvisada con dos ramas atadas con cordel. La cabaña donde vivían apenas se sostenía. El techo lloraba con cada lluvia, y las paredes susurraban cada noche el eco del hambre. Aún así, dentro de ese hogar roto, había una chispa de amor. Su madre, antes de morir por una fiebre que jamás pudo ser tratada, les enseñó a rezar. Sus últimas palabras, entre delirios y suspiros, fueron: no se odien al mundo, abrázalo, aunque los deje con las manos vacías. Desde entonces, cada mañana era una promesa que dolía. Antes del amanecer, se adentraban al bosque con los pies entumecidos por el frío. Caminaban en silencio, con las botas rotas, buscando troncos secos, ramas caídas, pero nunca un árbol vivo. Todo lo que respira, merece vivir, solía decir su madre. Y ellos la escuchaban aún, como si su voz habitara el viento entre las ramas. Su taller no era más que un rincón del alma, sucio, pequeño, lleno de astillas, pero sagrado. Allí tallaban mesas y sillas como si tallaran su historia. Los clavos eran escasos, el martillo oxidado. Pero cada creación llevaba algo más profundo que diseño, llevaba fe, dolor y un amor que nadie parecía ver. Elías, con manos temblorosas por la fatiga, a veces sangraba sin darse cuenta. Samuel lo curaba en silencio, sin decir palabra. Salían al pueblo con una sola mesa al hombro, como quien lleva su corazón partido. Tocaban puerta por puerta. Muchas veces, la gente ni los miraba. O peor, los miraban como basura. Un hombre una vez les escupió cerca y dijo: ¿quién compraría eso? Ni para leña sirve. Y aunque Elías apretó los puños, Samuel le sostuvo el brazo. No respondas. Que el odio no nos quite lo poco que tenemos. Volvían caminando bajo la lluvia o el sol, con los pies heridos y la espalda encorvada. Comían cuando podían. A veces, compartían una sola papa cocida entre los dos. Y si no había nada, se contaban historias para dormirse sin llorar. Una noche, Elías despertó a Samuel temblando. Tuve un sueño, mamá decía que ya casi. Que no dejáramos de creer. Samuel lo abrazó, aunque por dentro sentía que se apagaban poco a poco. Hasta que un día, tras 3 jornadas sin vender ni una astilla, con la piel mojada, los labios agrietados y el corazón desgastado, Samuel cayó de rodillas en medio del barro. Las gotas no eran solo de lluvia, eran lágrimas que venían de lo más profundo de su alma desgarrada. Dios, no por mí. Por él. Mi hermano ya no aguanta. Si quieres, quítame a mí, pero no lo dejes morir con esta tristeza. Haz algo, por favor, por favor. Elías, sin fuerza para hablar, se arrodilló a su lado y simplemente lo abrazó. Ese momento quedó grabado en el tiempo. Los que pasaban los miraban con lástima, o con indiferencia. Nadie ofreció ayuda. Nadie ofreció un pan. Solo el cielo, que seguía llorando con ellos. Esa noche no durmieron en su cabaña. Se refugiaron bajo un toldo roto, al lado de la mesa empapada. Elías temblaba. Samuel apenas podía mantenerse despierto. Se abrazaron para no congelarse. Y ahí, en medio de la nada, una chispa de esperanza decidió no morir todavía. El amanecer llegó con la misma tristeza de siempre. Elías despertó con la espalda mojada y los labios morados. Samuel apenas tenía fuerzas para levantarse. La mesa, la única que habían logrado hacer esa semana, estaba llena de barro. Nadie la querría. Nadie compraría algo que parecía más una cruz que un mueble. Pero entonces, el crujir de unos pasos se escuchó sobre el adoquinado mojado. Era un hombre mayor, de sombrero gris y abrigo largo, con las manos cruzadas en la espalda.
Se detuvo frente a ellos. Miró la mesa con detenimiento, sin hablar. Samuel apenas levantó la mirada, esperando el rechazo de siempre. ¿Tú hiciste esto?, preguntó con voz pausada. Sí, respondió Elías, con los ojos en el suelo, como pidiendo perdón. El silencio se hizo eterno. El corazón de Samuel latía con fuerza, como si quisiera escapar del pecho. Entonces el hombre suspiró. No es perfecta, pero es verdadera. Quiero 10 más. El mundo se detuvo. Elías no supo si había escuchado bien. Samuel se quedó mudo. El hombre, que resultó ser don Lorenzo, un comerciante importante de la ciudad, sacó una pequeña libreta y anotó su dirección. Vengan mañana. Les daré madera buena. Y herramientas. Pero prométenme una cosa, que no dejen de trabajar como si cada mesa fuera para su madre. Cuando se marchó, los hermanos se miraron como niños que han visto un milagro. Samuel, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas otra vez. Pero esta vez lloró de otra forma, como quien ha cargado demasiado dolor y al fin puede soltarlo. Elías se cubrió el rostro con las manos. Ambos temblaban, pero ahora de emoción, de incredulidad, de fe recuperada. Esa noche no durmieron. En la cabaña vieja, encendieron una vela. Era la única luz, pero alumbraba como si fuera el sol. ¿Crees que mamá lo vio?, preguntó Elías. Ella lo mandó, respondió Samuel. Estoy seguro. Elías se quedó en silencio. Luego dijo: tenemos que hacerlo bien. No por nosotros, por ella. Por papá. Por lo que nos enseñaron. El día siguiente, caminaron hasta la dirección que les dieron. Don Lorenzo los recibió con un gesto serio, pero amable. Les mostró tablas limpias, herramientas que nunca imaginaron tener. El olor a madera fresca les recordó la infancia, cuando papá les dejaba ayudarle a lijar en los días buenos. Esa semana trabajaron como nunca. Se turnaban para dormir. Uno tallaba, el otro lijaba. Hacían pausas para rezar, no para descansar. Cada mesa era una ofrenda. Samuel, mientras clavaba, susurraba: por mamá, por papá, por nosotros. Y Elías, mientras barnizaba, repetía: gracias, gracias, Dios, por este milagro. Pasaron los meses, y la pequeña cabaña empezó a transformarse. Con cada pedido, los hermanos compraban clavos nuevos, tablas mejores, y algo de comida caliente. Samuel, por primera vez en años, pudo dormir sin que el estómago le doliera de vacío. Elías comenzó a silbar mientras trabajaba, como solía hacerlo papá. Pero no todo era alegría. Algunas noches, Elías se despertaba con pesadillas. Soñaba con mamá en la cama, temblando, llamándolo sin voz. Soñaba con papá muriendo de frío, con las manos azules aferradas a la manta rota. Se sentaba en la oscuridad, en silencio, con los ojos abiertos y el alma cerrada. ¿Qué te pasa, hermano?, preguntaba Samuel, medio dormido. Nada, solo extraño. Don Lorenzo se convirtió en algo más que un cliente, se volvió un protector. Les enseñó a vender mejor, a hablar con firmeza, a valorar su trabajo. Pero jamás intentó cambiar su esencia. Su oficio tiene alma, les decía. Y eso no se enseña. Nace del dolor y de la fe. Los hermanos empezaron a tener un pequeño nombre en la ciudad. Las personas que antes los ignoraban, ahora los saludaban. Algunos incluso les pedían disculpas. Pero ellos no guardaban rencor. Solo asentían con una sonrisa cansada, sabiendo que la vida da vueltas, pero no olvida. ¿Te das cuenta?, decía Elías una tarde. Comemos pan todos los días. Y con mantequilla, respondía Samuel, sonriendo como niño. Un día, mientras trabajaban en una mesa especialmente grande, Samuel se detuvo a media faena.
Su rostro estaba pálido. Se llevó la mano al pecho, como si algo dentro de él se hubiese roto sin hacer ruido. ¿Qué tienes?, preguntó Elías, corriendo hacia él. Nada, solo un poco de cansancio. Pero no era cansancio. Era el corazón. Años de hambre, de frío, de noches sin dormir ni comer, le habían pasado factura. El médico que lo vio no fue cruel, pero fue honesto. Está débil. No por una enfermedad. Por la vida que ha llevado. Su cuerpo no olvida. Desde ese día, Samuel trabajaba más lento. Se sentaba con más frecuencia. Elías le traía té caliente con hojas del bosque, como hacía mamá. Y mientras tallaba, lo miraba de reojo, con miedo. Miedo de perder a su única familia. Miedo de quedarse solo en el mundo. ¿Qué haría sin ti?, le preguntó una noche, sin mirarlo directamente. Seguirías, susurró Samuel. Porque eso harías por mí. Y así lo hicieron. Día tras día. Mesa tras mesa. Con amor. Con fe. Con la sombra de la muerte cada vez más cerca, pero sin permitirle apagar la luz que tanto les costó encender. El invierno llegó otra vez, tan crudo como aquel que se llevó a su padre. La cabaña, aunque más fuerte, no podía detener el paso del tiempo. Samuel ya no trabajaba. Solo observaba, sentado junto al fuego, con las manos cubiertas por una manta, y los ojos aún llenos de bondad. Elías cargaba el taller sobre sus hombros. Tallaba solo, pero cada golpe de martillo sonaba como un diálogo entre hermanos. Cada mesa seguía teniendo algo de Samuel, su paciencia, su precisión, su fe. A veces, al terminar una, se giraba sin pensarlo y decía: ¿qué te parece, hermano? Pero Samuel no siempre respondía. Se había vuelto más silencio que voz. Una tarde, mientras nevaba, Elías llegó corriendo con pan caliente y un trozo de queso. Hoy vendí 3 mesas, ¿puedes creerlo?, dijo, emocionado. Samuel sonrió débilmente. ¿Te acuerdas cuando compartíamos media papa entre los dos? Sí, y ahora hasta hay postre. Rieron. Por última vez. Esa noche, Samuel se quedó dormido en la silla. El fuego aún bailaba, y la manta le cubría los hombros. Elías pensó en despertarlo para llevarlo a la cama, pero algo en su rostro lo detuvo. Había paz. Una calma que no venía del descanso, sino de algo más profundo. Se acercó lentamente. Le tocó la mano. Estaba fría. Sus ojos cerrados no ocultaban el gesto leve de una sonrisa. No, 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 susurró Elías. Hermano, no me hagas esto. Pero ya no estaba. Samuel se había ido. En silencio, como vivió. Sin hacer ruido. Sin molestar. El grito de Elías no se escuchó en todo el bosque. Solo lo oyó Dios. Cayó de rodillas, llorando como cuando eran niños, como cuando mamá se fue, como aquella tarde en la lluvia. Te lo llevaste, Señor, pero te pido solo una cosa, recíbelo como a un santo. Porque si alguien te amó más que yo, fue él. Lo enterró bajo el árbol más alto del bosque, ese que nunca quisieron talar. En una caja de madera que él mismo talló. Le puso una cruz sencilla y escribió con sus propias manos: aquí duerme Samuel. Hijo del bosque, hermano del alma. Carpintero de Dios. Elías siguió trabajando unos años más. Solo. Cada mesa que hacía llevaba una pequeña cruz tallada debajo. Nadie sabía por qué. Pero él sí. Era su forma de decir: aquí está mi hermano. Él también puso sus manos en esto. Nunca volvió a pedir mucho. Comía poco. Hablaba menos. Pero cada noche, antes de cerrar los ojos, decía la misma frase, con la voz quebrada pero firme: gracias, Dios,
por las manos de mi hermano. Y así, entre madera, recuerdos y silencio, se apagó un mundo pequeño, pero lleno de amor eterno.